Hola chicos, bienvenidos a esta nueva clase de filosofía donde vamos a hablar del periodo ático. Pero antes de dar inicio a esta reflexión filosófica, primero vamos a recordar lo que vimos en el periodo anterior, es decir, en el periodo preático, ese periodo de la filosofía que se caracterizaba por ser más cosmológico, un periodo en donde toda la reflexión filosófica giró en torno a la naturaleza y en donde los primeros filósofos buscaron el arjé o principio de todas las cosas, una reflexión en torno a la naturaleza. Y ahora, en este periodo de la filosofía ática, con Sócrates y con los sofistas, se toma un nuevo camino, es decir, se va dando un paso de lo cosmológico a lo antropológico. Por tanto, la filosofía ática es una filosofía que se le denomina el periodo del giro antropológico, porque todas las cuestiones filosóficas giran en torno al hombre. Es una filosofía preocupada por las cuestiones políticas y morales, una filosofía que se va desligando de lo que es el estudio de la naturaleza y va centrando su reflexión, su estudio en torno al ser humano, en su educación, en la moral, en la política. Y en este periodo se van a destacar Platón y Aristóteles como los máximos representantes del periodo ático o de la filosofía clásica, porque con ellos la filosofía griega alcanza su máximo esplendor y madurez, y porque con Platón y Aristóteles se comienza una sistematización de la filosofía. Y además porque con Platón y con Aristóteles vamos a poder comprender de una manera mucho más racional lo que es el hombre y lo que es el mundo, ¿sí? Entonces, ya después de haber visto esta pequeña introducción sobre la filosofía ática y haber hecho esa pequeña comparación entre los dos periodos, el periodo ático y el periodo preático, y por qué se caracteriza cada uno, es decir, recuérdenlo siempre, el periodo preático es un periodo más cosmológico y el periodo ático es un periodo más antropológico, y ahí está la gran diferencia en los dos periodos. Entonces vamos a estudiar lo que son los sofistas, quiénes eran, de dónde surge el término sofista y por qué rivalizaron tanto con Sócrates. Hablemos entonces ya de los sofistas. Los sofistas constituyen el fenómeno intelectual y el grupo más representativo de Atenas en la segunda mitad del siglo V a.C. Los sofistas son maestros itinerantes que se van a presentar donde su arte pueda comercializarse, donde su arte pueda venderse. Por este motivo ellos van a cobrar por sus enseñanzas. La palabra sofista proviene de una palabra griega que es sofos, que significa sabio, el que sabe. Son maestros en retórica, es decir, maestros en el arte de discutir, de refutar, de convencer y de persuadir. Son grandes pedagogos en los métodos de la enseñanza y además son excelentes oradores. Van a enseñar a los niños y a los jóvenes y los van a preparar para alcanzar el éxito en la polis, el éxito en la ciudad, y van a valorar muchísimo la dialéctica como el arte de dialogar con el fin de alcanzar la verdad. Y todas las discusiones de los sofistas van a estar llenas de sofismas o falacias, es decir, de falsos razonamientos que aparentan ser verdaderos. Las características de los sofistas son tres esencialmente: escepticismo, porque ellos dudan de todo y van a afirmar que el ser humano no puede alcanzar la verdad, por lo tanto no hay verdades absolutas. Otra característica es que ellos prefieren los temas políticos y los temas sociales, y una tercera característica es que van a defender el carácter convencional de las instituciones y de las normas, tanto políticas como de las normas morales. ¿Por qué son importantes los sofistas? Son importantes porque con ellos se inicia una verdadera revolución espiritual cuando desplazan el eje del pensamiento sobre la fisis y lo van llevando hacia el pensamiento antropológico, hacia el hombre. Y por esto a ellos se les llama los primeros humanistas, porque todas las reflexiones giran en torno al ser humano, en torno al hombre, la sociedad, la política, la moral y la educación.
los sofistas también son pragmatistas, es decir, son convencidos de que la educación es una actividad útil para el Estado dominante. En este caso, la educación es útil para el Estado ateniense, para la democracia ateniense. Los sofistas también son relativistas, porque a ellos lo único que les interesa es enseñar a ganar una discusión. Y también van a considerar que no existen ni conocimientos ni sabidurías universales, que los valores y las leyes no son naturales, sino que son acuerdos humanos, son invenciones de los hombres. Y los sofistas van a enseñar tres cosas. Principalmente enseñan la retórica, es decir, enseñan el arte de hablar bien. Van a enseñar la gramática, el arte de escribir excelente, y van a enseñar la erística. La erística es que enseñan a ganar las discusiones. Entonces, la retórica en cuanto enseñan a hablar bien. La gramática en cuanto enseñan a escribir de una manera excelente, bien, y la erística en cuanto enseñan a ganar una discusión, y lo hacen a través de los sofismas o los falsos razonamientos, como habíamos dicho. Ellos, ¿cómo van a entender la virtud? La virtud para los sofistas es entendida como algo que no se hereda, sino que se aprende mediante la educación y el conocimiento. Por tanto, la virtud es aprendida y no es de índole natural como pensaba Sócrates. Uno de los temas centrales es la antítesis entre leyes physis y leyes nomos, es decir, leyes naturales y leyes positivas. Ley natural, physis; ley nomos, ley positiva, ¿ya? Ellos van a diferenciar entre estas dos leyes. Las leyes nomos para los sofistas son el conjunto de normas o acuerdos humanos para que la sociedad pueda regirse bien. Y la physis es el conjunto de normas o leyes que son ajenas a los acuerdos humanos y que son de índole natural o que tienen su origen en la naturaleza. Esta es la gran distinción entre leyes physis y leyes nomos, ley positiva y ley natural. La ley positiva, ¿cuáles son? Los acuerdos entre los hombres. Ley natural ya son de índole de la naturaleza, tienen su origen ahí. No son acuerdos, no son convenciones humanas. Los exponentes más representativos de los sofistas son Protágoras y Gorgias. Son antimetafísicos, a ellos no les interesa conocer la esencia de las cosas, no les interesa conocer tampoco el ser y mucho menos enseñar metafísica. Lo que les va a interesar a los sofistas es educar a los niños y a los jóvenes para que tengan éxito en la ciudad. Hablemos entonces de Protágoras. Protágoras admite como principio válido que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Es decir, que todo depende de la interpretación del hombre y por ende no existen verdades absolutas. Lo único que hay es un relativismo, todo depende de la interpretación del hombre. El hombre es el que dice qué es verdad y qué no es verdad, y solo existen conocimientos y conductas relativas, y todo depende de las necesidades y exigencias del momento. Por lo tanto, quede claro, chicos, Protágoras es relativista. El relativismo afirma que no hay conocimientos universales, sino que todo depende de la interpretación del hombre. En cambio, Gorgias es escéptico. ¿Por qué? Porque va a decir que hay una imposibilidad para llegar a la verdad absoluta. Y su frase famosa es: nada es. Si algo es no cognoscible. Si es cognoscible, no es comunicable. Por lo tanto, para Gorgias el ser no existe. Porque si existiera, no lo podríamos llegar a conocer y la mente humana no podría abarcarlo. Lo que va a decir Gorgias es que lo único importante no es el ser, no es la metafísica, lo importante es convencer a los demás de lo que queremos que ellos se convenzan, ¿sí? Entonces, es escéptico por eso, porque el hombre no puede llegar a conocer la esencia de las cosas, ¿vale?
Hemos llegado entonces así a la figura de Sócrates. Sócrates nace en Atenas en el 470 a.C. y en el año 399 es acusado de impiedad, es condenado a beber la cicuta y muere este mismo año. Su padre era un escultor, un artesano, y su madre era comadrona. Sócrates no escribe absolutamente nada, y lo que sabemos de él lo conocemos por Platón, por Jenofonte y Aristófanes. Platón nos presenta a un Sócrates como un buen ciudadano, y en la mayoría de los diálogos él es el protagonista principal. Luego tenemos a Jenofonte, que nos va a presentar a Sócrates como un moralista práctico, es decir, a alguien que le interesa simple y sencillamente formar ciudadanos de bien. Y tenemos luego a Aristófanes, que nos presenta a un Sócrates sofista, jocoso y burlesco, que él simplemente se la pasa por las plazas preguntando. Con Sócrates se genera una revolución en la manera de cómo se va a comprender la filosofía, porque a partir de Sócrates la filosofía comienza a reflexionar sobre cómo hay que vivir la propia vida. Sócrates convivió con los sofistas, pero siempre en una constante lucha, en una rivalidad, porque él no estaba de acuerdo con el subjetivismo, con el escepticismo y mucho menos con el relativismo normativo que profesaban o enseñaban los sofistas. Sócrates, por el contrario, siempre afirmaba o afirmó que la verdad auténtica se encontraba dentro de nosotros mismos. La verdad auténtica se da siempre y cuando el hombre se conozca a sí mismo. Para él, el conocimiento no se halla en la naturaleza, sino que se halla dentro del alma misma, en el ser humano, en el interior. Y del pensamiento de Sócrates vamos a destacar el método mayéutico y vamos a destacar la moral socrática. Primero, el método mayéutico, ¿en qué consiste? Es un método interrogativo que a través de preguntas y respuestas pretende llegar a la formación o a la definición de conceptos. Y este método va a tener tres momentos. El primer momento es la interrogación, es decir, Sócrates aquí se pregunta sobre un tema determinado. Generalmente va a preguntar por el universal, es decir, por el concepto de algo, que es la justicia, que es la valentía, que es el amor, que es la verdad. Y aquí él se presenta como alguien ignorante, que no sabe nada del tema, y elogia el conocimiento del otro y le pide una definición. En esto consiste la interrogación, hacer una pregunta sobre un tema determinado, sobre algo para generar un concepto. En el segundo momento tenemos la ironía. La ironía es la parte negativa del método. ¿Por qué? Porque la función de la ironía es la preparación, es decir, llevar al interlocutor, es decir, llevar al otro a reconocer su propia ignorancia, a reconocer que no tenía los conceptos claros y precisos sobre lo que se le estaba preguntando o sobre el tema determinado del que estaban hablando. La función y el objetivo principal de la ironía es ese, el reconocimiento de la propia ignorancia. Y por último, en el tercer momento tenemos la mayéutica, que es la parte positiva del método y significa ayudar a dar a luz a las ideas. Eso es mayéutica, dar a luz, ¿sí? La verdad existe dentro de nosotros y por lo tanto hay que darla a luz, hay que sacarla afuera. En la mayéutica entonces se dan las definiciones y los conceptos de lo que se está indagando, de lo que se preguntó, y esa definición contenía el conocimiento objetivo y universal de las cosas, ¿sí? Y vamos a hablar también ya de lo que es el intelectualismo moral socrático o la moral socrática, ¿sí? Sócrates va a identificar la virtud con la sabiduría. El hombre sabio es aquel hombre que es virtuoso. Va a abogar por el conocimiento del hombre en la búsqueda de la felicidad. Para Sócrates, la sabiduría y la virtud se identifican. Todo el que sabe es virtuoso y feliz, y el que obra mal es un ignorante y obra por ignorancia. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Hasta aquí este video de hoy. En el próximo hablaremos de Platón y de Aristóteles.